Bueno, estamos de vuelta con los diálogos de hemisferio izquierdo, con compañeras y compañeros de la academia, con compañeros que nos permiten pensar cosas relevantes de coyuntura, de estructura. En este caso vamos a discutir sobre un tema que anida, en el cual se conectan las dos cosas, coyuntura y estructura, porque vamos a hablar de reforma de la seguridad social con Hugo Dufayú, economista de la Cooperativa Comuna, que acaba de terminar su tesis de maestría y de defenderla justamente sobre el sistema previsional. ¿Cómo se llama la tesis, Hugo? Generosidad, productividad, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Generosidad, productividad y sostenibilidad financiera para el caso del sistema previsional uruguayo. Ahí va. Vi que la hiciste con Paola Azar como tutora, ¿puede ser? Y después Sí. estaba por ahí Lucía Pitaluga, Bertoni. A ver, contame un poco más. Ellos estuvieron fueron el jurado, el tribunal. Fue Lucía Pitaluga, Recto Bertoni y Florencia Antía. Se buscó que viniera de un pueblo cada paisano, digamos, para evaluar. Bien. Bueno, entonces tiene un respaldo intelectual interesante el trabajo. Bueno, Hugo, la idea entonces es que nos puedas contar un poco, que podamos empezar a hablar sobre reforma de seguridad social. No tanto que nos cuentes sobre tu trabajo, porque es un trabajo larguísimo, de 50 páginas, pero que podamos a partir de tu trabajo empezar a entender cuáles son las claves de la reforma de la seguridad social que se está viniendo, que es algo inminente probablemente, aunque ahora, después del referéndum, aparecieron algunas dudas sobre la pertinencia política de que la reforma se trate este año. No sé si viste algo de eso. Sí, he visto alguna nota de prensa y alguna declaración. Las hay contradictorias, digamos. La noche del 27 salieron los anuncios que se esperaban, digamos, porque hasta ahora viene siendo un proceso trunco, era un proceso de reforma que estaba pensado para junio de 2021. Claro. La juntada de firmas y posteriormente el referéndum lo aplazó. Claro. Antes la pandemia, o no sé si la pandemia lo aplazó. Antes la pandemia, luego algún tipo de consideración que hubo en cuanto a los tiempos de trabajo de la comisión de expertos, pero que en realidad se pensaba como para junio 2021, principio de 2022, a lo sumo, Claro. llegar al Parlamento con un proyecto de ley. Yo creo que bueno, el trabajo que hice es desde la historia económica, y creo que hay algunas claves que nos permiten entender la coyuntura. En especial, uno puede ver que el eje neurálgico de las propuestas de reforma ahora, de la inquietud y de la urgencia que hay por hacer una reforma de la seguridad social, está atada a una de las dimensiones del sistema previsional, que es la sostenibilidad financiera, que es que el sistema pueda seguir pagando sus obligaciones en el tiempo. Hoy el sistema tiene un déficit de qué tamaño aproximadamente. Y más o menos un punto y algo el PBI. O sea, 500 y pico de millones de dólares. Sí. Eso quiere decir que lo que el Estado recauda como seguridad social está muy por debajo, o en esa proporción por debajo, de los gastos que tiene el Estado en materia de seguridad social, de los actuales pensionistas, digamos. Sí, o sea, hay que recordar un par de cosas. La primera es que sí, lo que le ingresa al Estado en relación a lo que paga es menor. Y lo que le ingresa aparte son los aportes de trabajadores y empleadores e impuestos el famoso afectados. Montepío que nos cobran a todos y el aporte patronal. Sí. Exactamente. Y algunos impuestos afectados, porque se consideró que el problema de la seguridad social no es específicamente de las personas que están amparadas, sino que hay algunas prestaciones que no son contributivas, o sea, que uno tiene derecho a acceder
independientemente haya contribuido, si cumple ciertos requisitos, como la edad, que merecen financiamiento estatal. Y a partir de ahí hay algunos impuestos que de esa plata DGI o la manda entera o manda parte. Por ejemplo, el IVA, que paga 5 puntos del IVA, van para financiar la seguridad social. 5 puntos del IVA van para Sí. financiar la seguridad social. Después de esa plata, además, hay un faltante, que es la asistencia financiera del Estado, que ese es el déficit. Está, perfecto. O sea que además de los 5 puntos IVA que van para la seguridad social, hay otro faltante extra, que es el que vos decís que es el déficit del punto del PBI, que son 500 millones de dólares. No, deben ser más. ¿Cuál es el tema? Con el tema del déficit, hay una cuestión que es que hay que tener en cuenta y hay que atender bien. Porque una cosa es el problema económico, digámoslo, en términos absolutos, cantidad de plata así en grueso, y ahí lo que vemos es que obviamente el BPS tiene el 80% de las jubilaciones y además muchísimas otras prestaciones, además de las jubilaciones, por lo tanto es el organismo más deficitario que tiene. Simplemente porque es el más grande, el que ocupa más gente y el que mueve más plata. Si vemos el problema económico en términos relativos, es decir, el déficit según la cantidad de gente que cubre, lo que podemos ver es que por pasivo o por activo, la caja militar, la caja policial son los órganos más deficitarios. Y después hay otros problemas que son problemas políticos. ¿Qué tan pertinente es financiar ese tipo de déficit? ¿O qué tipo de déficit? Que eso todo está dentro de las negociaciones y las discusiones que hay en la cuestión de la reforma. Entonces, para empezar, yo diría que nos cuentes un poco, nos hagas una pequeña introducción a cómo se compone el sistema previsional uruguayo. Está el BPS, están las cajas, está las AFAP también, ¿qué lugar juegan ahí? Como hacernos una composición de lugar ahí, ante qué estamos. Bueno, hay una cuestión que es muy importante, y perdón por irme tan atrás en el tiempo, que es que la génesis del sistema previsional uruguayo responde a algunas características que están planteadas en muchos de los países de América Latina, son características compartidas y que son características históricas. En el caso de Uruguay es particularmente importante porque Uruguay tiene los primeros antecedentes de seguridad social desde la independencia como nación, que era para los militares que habían luchado en las guerras de independencia. ¿Cuál es la característica en América Latina? Que quienes van generando derechos previsionales son o sectores de poder o sectores que son funcionales para el Estado. Entonces, los primeros que en América Latina tienen derechos previsionales son los militares. Después vienen el resto de funcionarios del Estado. Por ejemplo, en Uruguay es importante, digamos, en el proceso de modernización del Estado y en el proceso de unificación de una ciudadanía que hablara el mismo idioma y que supiera leer y escribir, la escuela pública. Entonces, uno de los alicientes para fomentar la escuela pública también fue el desarrollo de la caja escolar. Después, determinados trabajadores que tuvieran algún tipo de, no de poder, pero de cierto prestigio. Entonces, trabajadores de cuello blanco, trabajadores de actividades económicas muy importantes. Y por último, se iban incorporando los trabajadores manuales. Esa lógica de ir incorporando grupos a un sistema de seguridad social y que cada sistema de seguridad social sus propios mecanismos de seguridad social. Acordémonos también que parte de lo que es el protosindicalismo en Uruguay tiene que ver con la conformación de sociedades mutuales y sociedades de apoyo mutuo y socorro, que vendrían a ser instancias de seguridad social, financiar arreglos fúnebres, financiar pensiones para compañeros que hayan quedado discapacitados, enfermedades, o sea, ajenos a la lógica estatal, pero que cumplían eso.
esa cuestión de ir incorporando hizo que estuviera fragmentada en la sociedad el derecho a la seguridad social, y que todavía lo esté hasta ahora. No por nada, 25% de la población trabajadora no está amparada, porque tampoco tiene nada que lo nuclee que la haga pelear por acceder a determinados servicios. Ese 25%, ¿qué tipo de población es? ¿Por qué no están paradas? ¿Cómo? ¿Por qué no están paradas ese 25%? Porque trabaja la informalidad. Trabajadores por cuenta propia, Entonces empleo lo que le súper llega precario. lo que le llega es una pensión por vejez después. Claro. Esa conformación después, desde el Estado, empezó a ver que había que empezar a nuclear actividades y las centrar a nuclear en torno a cajas. Y ahí se empieza a dar un proceso de intentar unificar y desunificar. En el 33 se intenta unificar las cajas, eso no funciona. Habiendo 3 cajas, la industria y comercio, que en realidad originalmente era de servicio del Estado, pero después parte quedaron en la órbita privada, parte en la estatal, se disolvieron, quedaron como 3 cajas estatales independientes, industria y comercio, caja escolar y civil, caja rural y trabajadoras domésticas, hasta que en el 67, en la reforma constitucional, se funda el BPS, ahí entran a pertenecer dentro de la órbita del BPS. Paralelamente hay actividades que tienen sus cajas por fuera, militar, después se crearía la policial, de actividades particulares, jockey club, después profesionales, notarial, bancaria, que no se integran al BPS por problemas de economía política, porque los beneficios que daban dentro de la homogeneidad de cierto grupo no se condecían con las posibilidades de financiamiento que habían dentro de otros, dentro de los trabajadores de la industria. En la dictadura se elimina el BPS y pasan a formar todos parte dentro del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de Seguridad Civil, con un proyecto de unificar todas las cajas nuevamente. Proyecto que tampoco se da, se frustra, solamente el sistema BPS. Y ahí hay una particularidad, que en la dictadura se da un hecho que también se da en las otras dictaduras de América Latina. El caso paradigmático es Chile, que se hacen reformas para la mayoría de trabajadores y jubilados que son regresivas en cuanto a los derechos previsionales, pero manteniendo o ampliando algunos beneficios para la caja militar, y en especial los altos rangos. Claro. En Chile rompe los ojos porque en Chile se implementa el primer sistema universal de una forma muy radical, de un esquema neoliberal de pensiones para todos los trabajadores, menos para los militares, hasta la actualidad. Claro. Entonces... eso es muy bueno, ¿eh? La receta para la plebe, pero los milicos que están ahí sosteniendo el golpe, privilegio. Exactamente, y para los milicos, no cualquier tipo de milicos, sino los milicos más, los que hacen carrera militar, tienen rango. Exactamente. Entonces, ahí tenemos otra de las claves para entender, digamos, algunos de los problemas para pensar hoy, que es la cuestión de política económica entre distintos grupos sociales que se consolidan y que generan sus propios beneficios previsionales y que no los quieren perder. Y que hay distintos sectores dentro de lo que vendría a ser el mismo campo. Eso es un problema. Bueno, en los 80, por ahí, se empieza a devaluar las pasividades
producto de la crisis fiscal que tiene a raíz del 82, etc. Y entra a emerger un nuevo actor en la sociedad uruguaya, que es la organización de jubilados y pensionistas como una única organización. No ya como fruto de solamente trabajadores jubilados de determinado sindicato o determinada área dentro del PIT-CNT o dentro de la CNT, sino como una organización que nuclee jubilados y pensionistas, que eso nada. Y eso ayuda a generar las condiciones, junto con el deterioro de las condiciones de vida, para en el 89 realizar un plebiscito que logre muchos acuerdos políticos y que se termine votando casi con el 80% de los votos para indexar las jubilaciones al índice medio de salarios y que las jubilaciones se ajusten cada vez que se ajustan los salarios públicos. Que es el esquema que tenemos ahora, ¿no? Que es el esquema que tenemos ahora, que ha sido incambiado, pero que adelantó otra crisis de sostenibilidad financiera, y ahí se colocó de vuelta la urgencia de que hay que reformar el sistema previsional para mejorar las cuentas del Estado, porque son una traba para el desarrollo, etc. ¿Y cuál era la solución con eso? Privatizar la seguridad social. Entrando dentro del campo de los años 90, el consenso de Washington, que hubo un intento de privatizar todo en el 92 y no se dio, y que en el 95 el que tomó las riendas, digamos, el que hizo de titiritero fue Sanguinetti, que con gran habilidad logró generar determinados consensos en base a determinadas concesiones para crear un sistema que tuviera su privatización, pero que tuviera el consuelo para los perdedores de decir, no es tan mal. Porque Entonces, ese sigue público, una parte sigue pública, digamos. porque tenés una parte que sigue pública, porque en realidad las AFAP van para los trabajadores de mayor salario, porque dentro de las AFAP tenés el 50% en una AFAP estatal. Claro. En general, los procesos de privatizaciones eliminaron lo que vendría a ser el BPS, y las administradoras de fondo previsional quedaron todas privadas. Entonces el negocio pasó a ser todo privado. Ahora vos tenés, que está en cuestión con cambios en la LUC, un ente testigo en cuanto a al sistema previsional que es público. Que es República FAP. Exactamente. Ahora, Y además, ¿cuál es el cambio dale. que implica la privatización de la seguridad social? O sea, vos seguís con la caja del BPS, no sé cuáles son las proporciones, si las sabés, comentala. Pero ¿qué implica este régimen de capitalización individual, digamos? O sea, el régimen implica, desde lo operativo, digamos, eh, dame un segundo que estoy buscando los montos, así no digo en el aire. O sea, es como que se abre una cuenta personal, deja de ser Sí. solidario el sistema y como que se privatiza la seguridad social en función de individuos, ¿no? A ver, hay dos cuestiones. El régimen funciona así. Vos entrás a trabajar formalmente en un lugar y tenés dos opciones. La primera es, si vos ganás menos de tanta plata, vos no estás obligado a aportar al régimen de AFAP. Claro. A no ser que vos optes por lo que se llama optar por el artículo 8, que ahí vos podés dividir parte de tus aportes desde que arrancás pagando mitad para el BPS, mitad para el AFAP. De ese 15% que te descuentan de Montepío. Además, con eso lo que se hace es una bonificación para que vos figure como que aportaste más de lo que realmente aportaste y tengas una jubilación mayor, como un mecanismo de incentivo a aportar por las AFAP. La segunda opción es vos ganás más de tanta plata y ahí estás obligado a aportar hasta determinada franja a BPS, el 15% de esa a BPS, y después el resto, el 15% de eso a las AFAP. Lo que hace las AFAP es armarte una cuenta como si vos depositaras en un banco por un determinado interés,
agarra tu plata y la va juntando en determinados fondos que los invierten en determinadas actividades. Arma dos fondos, uno para las personas jóvenes y otro para las personas que ya están cerca de jubilarse. Simplemente por el hecho de que en realidad personas que tienen muchos más años para seguir aportando pueden absorber mayores riesgos de la inversión que personas que ya están por jubilarse, no pueden perder toda la plata de uno. Eso genera una privatización en dos sentidos. En el sentido que vos decías, que es más profundo, en el de dejar de que sea un problema social, un problema particular, vos qué hacés con tus ahorros, individualizar lo que vos aportaste a lo que vos vas a ganar cuando te jubiles. Y hay otro problema que es en cuanto a la figura que administra eso, que es que empresas privadas hacen eso sacando un lucro a partir de tus ahorros previsionales. Y ese lucro no es menor, porque en realidad es uno de los grandes problemas que ha tenido el régimen AFAP y que se intentó corregir en la reforma del 2017, a través de las comisiones que se le cobran a las inversiones de AFAP y a través de las comisiones que sacan a partir de la rentabilidad de las inversiones, las administradoras sacan un lucro importante en base a lo que genera el ahorro del trabajador convertido en capital. Bien. No, es interesante el tema que hayamos podido pasar por esta cuestión, porque me imagino que a la hora de pensar las alternativas, la revisión de todo el sistema y su carácter privado en parte, es parte de lo que está en discusión, de lo que debería estar en discusión, entiendo. A ver, sigamos en el tiempo. O sea, vale, sí. Eso que decís vos del carácter privado es muy pertinente porque en realidad es una de las cuestiones que está dentro de la reforma. Y que así lo mismo pasa en otras esferas del Estado y de los servicios sociales, de que al no cambiar de manos en términos jurídicos, no se habla de privatización, pero que en realidad, en términos prácticos, lo es. ¿A qué voy con esto? Una de las cuestiones que estuvo en consideración para esta reforma es cambiar el sistema en cómo se administra BPS y empezar a generar que BPS administre cuentas individuales, que es dentro de un esquema que se llama de cuentas nocionales. Uno puede salir a decir, están privatizando la seguridad social, porque en realidad es lo que están haciendo que de un problema colectivo, que es cómo financiamos y administramos cubrimos determinados derechos sociales como sociedad, ahora el problema sea individual, de cómo yo aporto, cuánto aporto para mi jubilación el día de mañana. Y eso pasa a ser un problema social o un problema privado. Una privatización. Pero lo que te pueden decir es que no, si el BPS sigue siendo parte del Estado, sigue siendo un organismo público. Claro. ¿De qué privatización me estás hablando? Ahí la cosa sería un cambio de un sistema solidario a un sistema individual, ¿no? Algo así. Claro. Ahora, viniendo más hacia hoy, ¿no? Porque ahora estamos ante la inminencia de una reforma. Bueno, ¿qué es fundamental esa reforma? O sea, ¿por qué podemos decir que tiene asidero la perspectiva de una reforma de la seguridad social? O sea, ¿qué problemas están incubando en esa materia que hoy estemos hablando de reforma de la seguridad social y que además la idea de la reforma tenga un amplio consenso, no en sus términos, pero sí en su necesidad como tal, ¿no? Capaz que ahí, si querés, podemos mostrar alguna gráfica del trabajo, no sé, lo que te parezca a vos. Yo creo que esa pregunta tiene dos tipos de respuesta. Un tipo de respuesta que vendrías. Ese tipo de respuesta depende qué es lo que a vos te preocupa del sistema previsional. Entonces, desde la perspectiva de, digamos, un determinado mainstream económico, vamos a decirlo, hay una urgencia por
por realizar una reforma de la seguridad social basado en dos cuestiones particulares. Una es la tendencia al desfinanciamiento, a que el déficit previsional es cada vez más grande, lo cual genera un problema fiscal, o sea, un problema en las cuentas del Estado. Cada vez el Estado tiene que pasar más plata, por lo cual lleva, ellos lo argumentan de que, en el sentido de que el Estado tiene que dejar de financiar determinadas cosas para cubrir la seguridad social, pero el problema también es si la cuenta en seguridad social aumenta las necesidades de ingresos del Estado, y eso pone en jaque el sistema impositivo, cómo se reparten las cargas entre los actores sociales que financian el Estado, etcétera, y es un problema de economía de política muy importante. ¿A quién le caen las cargas para financiar al Estado? También te lo están reclamando las calificadoras de riesgo para seguirte dando el grado inversor. Claro, porque en realidad esa presión lo que hace es que efectivamente, si todo sigue así, vos tenés menos plata para pagar los compromisos de deuda que tendrías. Entonces, es una exigencia de los organismos multinacionales, y es una exigencia de sectores vinculados a... Sí, del monitoreo que te va haciendo el capital financiero, ¿no? Entonces, acá en estas dos grafiquitas, Abrila y metele un verde en pantalla grande, así se ve mejor. Ahí va. en estas dos grafiquitas, ahí lo que está es el gasto del BPS en relación al PBI, que va del 50 al 2008, que muestra esta línea tendencial en términos de el peso del gasto en la economía, de lo que se mueve plata en la seguridad social. Claro. Que visto así, impresiona, pero si le pones atención no es particularmente malo. Quiere decir que tienes un sistema grande. Que después el problema es cómo lo financias. Y el segundo Ahí gráfico, esto va desde el 3,5% del PBI al 10% al del 9, PBI, al al 9,5%. 9,7. Está. En 70 años. Ahí va. Igual la tendencia es clarísima, ¿no? Sí. O sea, está. Y la segunda cuestión es la relación entre los ingresos y los egresos. Cuando esta línea negra es menor a 1, quiere decir que sale más plata de la que entra, Claro. teniendo en cuenta los impuestos afectados. Y lo que vemos es una tendencia a que cada vez salen más ingresos con respecto a los que entran, y que cada vez hay mayor presión material para soportar los derechos previsionales. Claro. Eso es una realidad. La otra realidad es que efectivamente nuestro país tiene una dinámica demográfica que está muy cerca, digamos, de países con un ingreso más alto del que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una transición demográfica muy temprana, por lo tanto, eso que implica que cada vez hay menos trabajadores para financiar la cantidad de jubilados que existe en el tiempo. Y eso hace que tengas menos ingresos en relación a la cantidad de... Esa es la razón fundamental por la cual tenés esos dos movimientos, o sea, la suba del costo de BPS en el PBI y la baja y el incremento, digamos, del déficit. Yo creo que esa no es la razón fundamental. O sea, básicamente, yo creo que es una razón, yo no creo que sea la principal. A mí ¿Qué más pondrías, qué más dirías que estás jugando ahí? Bueno, para mencionar el trabajo de Ufrechú 2021, Sí, lo conocemos. yo creo que ese razonamiento de, bueno, vos tenés una dinámica demográfica tal que te hace tener menor cantidad de ingresos en relación a los egresos, y solo fijarte en eso, lo que hace es cercar la discusión previsional. Vos tenés poquitos parámetros donde agarrarte
porque el ámbito de la discusión es bien chiquitito. Claro. Ahora, si vos entendés que la seguridad previsional está inserta en relaciones más complejas que tienen que ver con toda la economía y toda la sociedad, ahí la cuestión cambia. Que es una cuestión que está, digamos, aceptada académicamente por diversas corrientes teóricas de diversos autores. Esto, ¿a qué es lo que voy? Es que está el argumento de que, bueno, si cada vez hay menos trabajadores para financiar cada vez más jubilados, tenemos un problema. Nos vamos a desfinanciar. El problema es que, o la cuestión es, también es cierto que cada vez esos poquitos trabajadores producen más ingresos y generan más riqueza de lo que producían antes. Entonces hay más recursos. Claro. Entonces hay más recursos para financiar. Tendencialmente hay más recursos para financiar o para poder absorber esa presión demográfica. O sea que vos articularas de forma diferente la distribución del ingreso, podrías sostener mejor ese 9% del PBI que está pesando la seguridad social, digamos. Claro, si vos atendés la dinámica productiva y la dinámica de cómo se genera la riqueza, es el primer problema, porque después lo que veíamos en esa gráfica, en la gráfica de la derecha, es la característica propia del desarrollo uruguayo. Ponela de vuelta la gráfica, es una pregunta. De todo el siglo XX. Espera. Que es una productividad estancada o con un bajísimo crecimiento y muy volátil en el tiempo. Entonces, además de la dinámica de la dinámica demográfica, de la dinámica, hay una dinámica de la productividad que te mata y que también es otro de los consensos en la academia de este país, de que ha sido una traba para el desarrollo. Vos produciendo lo que producís y cómo producís, estando atado a los ciclos de la renta, teniendo instituciones frágiles como para poder administrar esa productividad, estás medio frito. Y la otra cuestión que es importante de este sistema es que tendencialmente también ha tendido a ampliar derechos previsionales, cosa que está muy bien y que hay que defender y que es una de las cuestiones por las cuales hay cierto rechazo o por lo menos está bien plantearse de rechazar o tener cuidado a una reforma previsional. A ver, contanos un poco de ese concepto de generosidad y esa gráfica. Esperate un segundito que antes de meterme en eso. Sí, dale. Que es que con esta gráfica lo que tiene es que, bueno, vos tenés un problema del resto de la economía, de cómo se comporta como para poder financiar el sistema previsional. Y lo que y eso es una cuestión que está de bastante consenso. Si vos no tenés una dinámica productiva capaz de financiar, por más que no tengas viejos, tampoco vas a tener plata como para poder financiar nada. El tema es también, que sucede en Uruguay, es cómo se reparten esas ganancias de productividad, porque una vez que las generaste o cuando las generas, no es que siempre se transforman en aumentos salariales que sirven para aumentar las contribuciones a la seguridad social y aumentar las jubilaciones. Sí. Y ahí es otro de los problemas y es otra de las cuestiones para pensar también el contexto particular en que se da esta reforma y por qué es preocupante. O sea, hoy al principio había hablado de cuestiones de economía política y de relación política entre actores sociales. Bueno, hoy tenés actores sociales específicos que se nuclean primeramente en torno a la defensa de derechos previsionales concretos, en particular Cabildo Abierto y la Caja Militar. En la entrevista a Manini en la campaña del 2019 que le hizo Ponce de León, el loco decía, bueno, el primer salto que damos es a raíz de la defensa de la Caja Militar. Y después de ahí empezamos a constituirnos como una opción política. Entonces ahí vos
ya tenés una pauta de que hay sector. La segunda cuestión es que, como en otros años, ahora estamos atravesando un modelo de crecimiento, un aumento de productividad, en base a la depreciación del salario y la depreciación del empleo. Que también eso ayuda a contribuir parte de lo que es el deterioro de la seguridad social, que solamente puede ser compensado con reducción de derechos previsionales. Entonces, ahí vos vas teniendo algunas claves del problema. Después, Sí, vos lo que estás diciendo es que si vos tenés un modelo de crecimiento donde los incrementos de productividad no se traducen en un incremento de los salarios, eso también provoca un deterioro de la seguridad social porque no estás aumentando la contribución a la seguridad social, digamos. totalmente. Y ahí hay, y bueno, para seguir con lo que habías preguntado antes, con la cuestión de la generosidad en realidad lo que representa son los derechos previsionales. La capacidad del Estado de poder asegurar determinados derechos en la vida de las personas, por lo menos en determinada etapa, que ahí se operacionaliza con la cobertura. Si el sistema contiene qué porcentaje de la población que potencialmente podría contener el sistema es efectivamente contenida, y la suficiencia de las prestaciones que paga, es decir, si lo que pagan jubilaciones y pensiones realmente da para vivir o no. Ahí va. Bien, bien. Y lo que se ve es una dinámica volátil a lo largo de la historia, con altas y bajas, ¿Qué pero es con la una tendencia. roja? ¿Eh? ¿Qué es la roja, por ejemplo? Son dos medidas diferentes de la generosidad. Ah, ok. Y ahí es Miden lo mismo. cobertura y nivel de ingresos que la cobertura provee. Exactamente. Una es entre el nivel de ingreso, lo mide en relación al salario medio corriente, y otra el salario básico jubilatorio. Por eso son diferentes. Bueno, bien. Pero ambas tienen una tendencia al crecimiento, es decir, y es un crecimiento ampliado básicamente por la cobertura. Claro. Que ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, impacto de la reforma del 79 es una baja de la generosidad. Impacto de la reforma del 96 va siendo una baja de la generosidad. Impacto de la reforma flexibilizadora del 2008, un crecimiento. Impacto Esa última, 2008, ¿por qué crece la cobertura? ¿Qué es lo que flexibiliza? En el 96, en el 95, además de la creación de las AFAP, se modifican algunos parámetros previsionales, en particular los años necesarios de contribución para poder acceder a la jubilación. Se suben de 30 a 35. Ah, claro, Eso que generó que efectivamente nadie se pudiera jubilar. claro. Entonces, en 2008, en 2005 arrancó un proceso de reforma previsional que terminó en 2008, que lo que se hizo es bajar de vuelta los años de contribución, aceptar las pruebas por testigo, y flexibilizar los mecanismos de ingreso. Se le asignaron, computaron años por hijo nacido vivo a las mujeres como si fueran años de contribución, y eso hizo que ampliara la cobertura a partir de la jubilación de mucha gente. Tercer vallismo. Tercero allí. Es interesante eso porque está fuera del radar, me parece, esa ampliación de derechos del campo jubilatorio, o sea, de los jubilados, y sobre todo de los jubilados de este 25% que vos decías, ¿no? Sí. Como de este sujeto que no tiene vínculos asalariados y tampoco puede generar aportes formales y bueno, queda como ahí como en un limbo. Totalmente. Igual está presente en quienes están impulsando la reforma. El centro de las críticas está acá. A ver, ¿cómo es eso? La gente gran parte de las personas que están promoviendo esta reforma y que dirigen la comisión de expertos en la seguridad social, lo que dicen es que si esto no hubiese sucedido, en realidad esta mejora en la salud financiera hubiese
Claro. disparado y estaríamos en una senda Claro. de sostenibilidad financiera. O sea que si los viejos del 2008-2007 hubieran seguido viviendo en una tapera y en la inanición, estaríamos mejor. Exactamente. Bueno, Cosa que es verdad. es cierto, claro, sí, es cierto. O Está sea, bien. desde su lógica es Matemáticamente es innegable. cierto. Exactamente. Entonces, eh, gran responsabilidad del deterioro financiero es el derroche generado Que que la en cierto gente sentido coma. reconocen, bueno, era necesario hacer algún tipo de ajuste porque el endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación era bastante grande. Ahora, dejar que se jubile todo el mundo es medio. Que en No, es lo realidad que no es todo, quiere, que la gente coma genera problemas financieros, claro. claro. Que en realidad no es todo el mundo. Los beneficios jubilatorios son marginales, este, pero sí le permitió a mucha gente poderse jubilar, y eso es una realidad. Este, Claro, incluso es muy importante el cómputo de años ficto de las mujeres por hijo nacido, porque en realidad permitió que mujeres pudieran jubilarse. Antes de eso, la jubilación de las mujeres era la pensión por sobrevivencia del marido. claro, Este, porque no daba con los años de contribución claro. para poder acceder a una jubilación, que estamos hablando de jubilaciones mínimas ahí, en esos casos. Claro, y la mujer sigue con una brecha de empleabilidad con los hombres bastante alta, ¿no? Como el 20 puntos porcentuales, creo. Sí. De empleabilidad y también De formalidad, capaz, eh, también. de formalidad, de tiempo de contribución, o sea, de tiempo de contribución o de interrupción de la carrera, si tiene hijos, de Claro. deterioro salarial a partir de los hijos, etc. Sí, sí. Bueno, ¿te parece si pasamos a analizar la reforma que está planteando? ¿Por dónde viene? Dale. La reforma está, o sea, hay que tener en cuenta que va a ser ahí, en la página web de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social está el informe con recomendaciones de la reforma. Las reformas, más que producto de ensayos técnicos, son frutos de eh, resultado de negociaciones este, y controversias dentro de determinadas estructuras políticas. Por lo tanto, efectivamente no se sabe qué va a hacer. Hay como dos ejes orientadores que me parece que son bastante importantes. El primero es eso que decíamos hoy de la privatización de la seguridad social en el sentido de colocar un problema que es social en términos individuales. Y eso que lo hacen en que dicen que uno de los diagnósticos que se hace es el sistema está mal porque uno termina cobrando más de lo que aporta. Entonces hay que mejorar la relación entre lo que se aporta y lo que se cobra cuando uno se jubila. Y eso, ¿y quiénes son los que tienen esa condición? En general, los que aportan poco, y los que aportan poco son porque aportan salteadito porque siguen trabajando entre la informalidad, entre el desempleo y la formalidad, la informalidad. Claro. Y hay como un especial interés en las jubilaciones mínimas y en las jubilaciones por vejez. Entonces, se quiere reformar todo ese segmento para que la jubilación mínima sin años de aporte sea muy, muy chica y que vaya creciendo a medida dentro de determinado rango para que a medida que se vaya computando años de trabajo formal, como un incentivo a trabajar Apor- formalmente. Aportar. Exactamente. Eso, digamos, es como eso para mí es la cuestión más, no sé si dura, pero sí que no se habla,
porque en realidad afecta a los sectores más pauperizados dentro de los que llegan a jubilarse o los que están ahí, Claro, que es deteriorar y que es ir en contra de una política que se había realizado hasta este momento, que era de generar ajustes diferenciales para las jubilaciones mínimas. claro, Tipo, las jubilaciones se revalúan por el índice medio salario, las jubilaciones mínimas por un poquito más. claro. Después está la discusión que está de moda, que es, o la más marketinera, que es ampliar los años para poder acceder a una jubilación. Y eso ahí hay que tener en cuenta una cosa, que es, no es solamente ampliar los años para poder acceder a la jubilación, sino que también es modificar las tasas de reemplazo a la hora de acceder a una jubilación. Es decir, vos, lo que se pretende es que con la reforma, cuando tengas 65 años, no cobres lo mismo que cobrarías hoy si te jubilaras a los 60. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que en general no, las tasas de reemplazo, que es el porcentaje del ingreso que vos computás como para jubilarte, que es el salario básico jubilatorio, ¿La tasa de son tasas, reemplazo es qué cosa entonces? es la relación entre Lo que vas a cobrar después es que el jubilaste. porcentaje de tu salario básico jubilatorio, que es lo que se te computa como para calcularte la jubilación, que es el promedio de los últimos Ah, 10 o los mejores 20. está. Últimos 10 o mejores 20 es el salario básico jubilatorio. Sí. Ese porcentaje cambia a medida que van aumentando tus años de cotización y tus años de vida. Entonces vos, con las mínimas condiciones para acceder a la jubilación, tenés la tasa de reemplazo más chiquita. Claro. ¿Qué es lo que hace eso? Que nadie se jubile con el mínimo. O sea que el salario que vas a cobrar como jubilado va a ser menos en proporción a tu salario jubilado. El salario ese de cálculo jubilatorio, digamos. Sí, eso siempre. No, eso siempre, pero la tasa de reemplazo es como la cantidad. ¿Cuán menos va a ser, digamos, no? Exactamente. ¿Cuán menos va a ser? Entonces, vos con los requerimientos mínimos vas a tener la mínima tasa de reemplazo, que es cerca del 40% de tu salario básico jubilatorio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no se jubila a los 60 años con 30 años de aporte. Se Claro. jubila a los 63, a los 64, a los 67. Pasarlo, aumentar los requerimientos para 65 años de edad, lo que va a hacer es que la gente termine jubilándose a los 70. Claro. Este, Y que es uno de los también de los grandes ítems de la reforma, ¿no? Incrementar la edad jubilatoria, o sea, el momento de actividad, ¿no? El tiempo de el actividad, tiempo de trabajo. el tiempo de trabajo. Que ahí hay una cuestión que es, la argumentación viene por el lado de que, bueno, si cada vez vivimos más, es razonable Esperanza de vida sube, sí. reducir el tiempo de ocio. Que es que hay una media verdad y hay una media mentira, porque es que cada vez vivimos más, pero no necesariamente vivimos mejor. Esos años de nuestra vida no necesariamente son en mejores condiciones de vida que antes. Y depende mucho el tipo de trabajo, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, y que no es tan automático como para decir, como vivimos más, podemos ser productivos más cantidad de tiempo. Claro. Entonces, la reforma viene por bajar las jubilaciones mínimas, ¿está bien? Sí. Por reducir la tasa de reemplazo, por subir el tiempo de actividad. Sí. Y después hay algunas modificaciones que son importantes, pero que son tangenciales, que tienen que ver con mejorar el negocio para las AFAP. En el 2017 hubo unas modificaciones en el sistema FAP que modificaban principalmente las comisiones, la tasa de comisiones que podían cobrar de las AFAP por administrar tus fondos. Entonces, lo que se hizo fue que las AFAP no podían cobrarte más que el 50% que te cobrara la que menos cobraba, que era República FAP. Entonces, República FAP funcionaba como ente testigo. Claro. Eso lo que hizo fue bajar la rentabilidad de las AFAP a costillas de
una rentabilidad que era independiente del manejo de los fondos previsionales y que venía solamente por tener la administración de tus fondos, que era cerca del 30% de, tenía una rentabilidad que cerca del 30%, una cosa así, que es en términos bastante demencial. Entonces lo que se quiere hacer es modificar el sistema de comisiones para mejorar las condiciones de negocio de las AFAP y la extracción de rentabilidad, ampliar el campo de inversiones posibles de los fondos previsionales y mejorar el sistema de competencias entre las AFAP. Eso tratando de provocar un estímulo a un sistema que no ha cumplido ninguno de los objetivos que se había propuesto. No mejoró las jubilaciones de las personas que están comprendidas, no ayudó a mejorar las cuentas fiscales a raíz del pasaje de fondos al sistema previsional privado, no desarrolló un mercado de capitales dinámico que permitiera mejorar el financiamiento para actividades productivas. No ayudó a diversificar la matriz productiva, de hecho la recrudeció. Las inversiones de las AFAP vinculadas al aparato productivo son a reforzar forestal, infraestructura para el sistema exportador, molinos de viento en los parques privados. No hay ningún desarrollo productivo pasible de poder ver un cambio en la matriz, un cambio en la capacidad tecnológica y productiva del país. ¿Y qué pasa con las cajas en el marco de esta reforma que está ahí en ciernes? Las cajas son como un mundo aparte, que ahí hay distintos tipos de problemas con distintos tipos de cajas. Pero no está planteado unificar el sistema. No está planteado unificar el sistema. Siempre está planteado, pero como un saludo a la bandera. Porque en la práctica es imposible. Porque en la práctica es imposible. Porque políticamente es abrir demasiados frentes como para que pueda sostenerse. Vos necesitas tener apoyos, y sin apoyos es imposible hacer una reforma de la seguridad social. Entonces vos tenés en la caja profesionales algunos problemas que son particulares de la caja, no sé, desde que el director de la caja gane 600.000 pesos por mes, hasta Esa es muy buena. sí, qué se hace con los fondos previsionales. La caja militar vos tenés ahí otro componente que es totalmente distinto y que tiene que ver con la dinámica de derechos previsionales comprados a sangre y fuego. A lealtad de clase. Claro. A lealtad a la clase. Vos en la bancaria tenés problemas que son a la interna de la clase trabajadora. Que es que, y vos a la vez, desde el deber ser, uno no se puede explicar la diferenciación entre tipos de trabajadores. Incluso entre tipos de trabajadores que no es entre el tipo de tarea, porque esa lógica fragmentaria lleva, primero, injusticias en términos generales, de quién vale más que otro, pero después en inconsistencias lógicas. Un economista, ponele yo, desde la cooperativa comuna, estoy en BPS. Si me voy de la cooperativa y hago exactamente lo mismo, me llevo parte de lo que hacemos y me armo el rancho aparte y hago exactamente lo mismo, pero aporto a la caja de jubilaciones, tengo otro régimen totalmente diferente, con otros beneficios totalmente diferentes. Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si es lo mismo haciendo sí.
alguien que trabaja un médico que trabaja en el hospital militar tiene Claro, diferente régimen que un médico que trabaja en la española. sí, sí, hace ¿Por lo mismo. qué? Claro, Este, claro. ¿Quiénes van a ser los perdedores de esta reforma de seguir por este camino? yo creo que los perdedores son los que ya pierden y los que ¿Quiénes son los que están. ya pierden? Los que ya pierden es primero los trabajadores y las trabajadoras informales. Que hoy Que tiene un sistema de jubilación mínima, básicamente. sí, Jubilación por y vejez sería algo así. claro, tiene un sistema de pensiones, no es un sistema jubilatorio. El segundo sector son las mujeres, que ya vienen perdiendo, son otro de los sectores, ¿viste? Porque anclar los derechos previsionales y los derechos de la seguridad social al mundo del trabajo es traspasar las injusticias que se dan en el mundo del trabajo al sector previsional. Entonces, este, ya, ya están perdiendo. Después los trabajadores, y en particular trabajadores eh, manuales o que tienen que utilizar su físico para la actividad laboral, este, porque en realidad esa amplitud de años de trabajo eh, no tiene en cuenta el desgaste real. Sí, manuales y el docente, por ejemplo, hace un laburo que no es manual, pero te hace Sí. pelota también, psíquicamente, me parece. ¿No? Después Digo, hay otra cuestión que está sobre ahora que dijiste eso que estás sobre los puntos de discusión, que es que desde hay ciertos documentos, por ejemplo, de la Cámara de Industria del 2019, que lo coordinaba Rodolfo Saldain, que es el que coordina la comisión de expertos, que decía básicamente que no tenía sentido el baremo del BPS, que el baremo es como el listado de enfermedades profesionales por las cuales vos te podés pensionar. O sea, con el avance farmacológico no tenés necesidad de generar pensiones o licencias especiales por algunos tipos de enfermedades. O sea, puedes empastillarte y seguir trabajando. claro. Ese empastillarte y seguir trabajando, en realidad, y esa revisión genera que van a haber ciertos deterioros en cuanto a la salud laboral de las personas y en la eliminación de algunas bonificaciones jubilatorias. Una de las, una de las que está en la mira es la de los docentes. Porque si bien lo que decís vos, si uno ve las certificaciones, por ejemplo, de secundaria, va a encontrar estrés o depresión o cuestiones psicológicas bastante arriba en la lista, pero que no están contempladas en su régimen de bonificaciones. Sus bonificaciones vienen por el lado del polvo de tiza que se usaba cuando se creó el sistema. Entonces lo que se dice ahora es, si ahora los pizarrones son con DryPen, seguir trabajando, Claro. no importa todo lo demás. Entonces, yo creo que otro de los perdedores van a ser los que tengan algún problema de salud. O sea, está cocinando una reforma contra la clase trabajadora, eso no hay duda, ¿no? De sus diferentes formas. Totalmente. O sea, es como que el capitalismo uruguayo da cuenta de que ya no puede seguir sosteniendo la sustentabilidad en los actuales términos de la clase trabajadora cuando ya no es activa, digamos. Entonces va a bajar los beneficios en ese plano y va a tratar de aumentar el espacio temporal de la actividad. Va a aumentar si nosotros nos miramos a nosotros o miramos nuestro ciclo de vida en términos digamos, individuales a lo largo de la vida, va a aumentar la capacidad de extracción de plusvalía absoluta por cada uno de nosotros, aumentando nuestra. A este ritmo no sabemos si tenemos sistema de jubilación de nuestros nietos, capaz que no tienen jubilación. O sea, se supera el concepto de jubilación. Sí,
Bueno, pero está bien, porque igualmente el déficit existe, es una contradicción esta. Y simplemente que nosotros digamos, bueno, esto no pasa nada, siga, siga, no lo resuelve, ¿no? O sea, solamente aferrarnos a las actuales prestaciones, a ese 9% del gasto del PBI que implica el BPS, diciendo, bueno, que no se toque nada porque es una reforma antipopular, que siga, ¿no? Eso después te explota por otro lado, te explota por déficit fiscal, o por ejemplo, se desarrollan estrategias para licuar ese déficit sobre la base de la caída real de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Como está pasando ahora, de hecho, me imagino que esta caída real de las jubilaciones un poco mejora el déficit del BPS. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la clave o por dónde pensar este problema que no sea la reforma anti-clase obrera, anti-clase trabajadora? Por más que Ahí, haya que hacer algún tipo de ajuste, pero bueno, ¿por dónde podría pasar? ahí hay una cuestión que creo que me había olvidado cuando vos me preguntaste. Vos preguntaste anteriormente por qué era necesario hacer una reforma previsional. Y ahí yo te dije que había dos tipos de respuesta. Uno, que fue el que desarrollamos, que es desde la lógica del capital, y otro que entiendo yo que tiene que ser de la lógica de los sectores populares, que es que es necesaria una reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el esquema previsional es básicamente injusto. Entonces, la defensa del status quo, más allá del problema económico que tiene, que es temporalmente insostenible, capaz que el año que viene no se funde el BPS, capaz que el otro año tampoco, pero si tenés un problema frente, más allá de ese problema, que es importante y que hay que reconocer, no debería ser lo que se considera el principal problema de la seguridad social. El principal problema de la seguridad social es que es un sistema injusto. ¿Por qué es injusto? Porque excluye grandes sectores de la población del acceso a un sistema que cuida algunos aspectos importantísimos para la vida. Hablamos de las jubilaciones, pero en realidad también es el seguro por enfermedad, el seguro por desempleo, beneficios, no sé, comprar lentes en BPS, asignaciones familiares. Sí, pensiones por incapacidad, un montón de cosas, ¿no? Sí. Y además a los que cubre, los cubre de forma diferente, por las diferentes cajas, por las diferentes cuestiones que reconoce para acceder al derecho en el trabajo. Entonces, una de las primeras claves que hay que reconocer es que en todo proyecto popular, para pensar el Uruguay que queremos construir, es necesario hacer una reforma de la seguridad social. Obviamente, si uno piensa en la correlación de fuerzas actual, en los problemas políticos inmediatos, si alguien le dice reforma de la seguridad social, uno saca el arma y se pone a defender lo que ya tiene. Pero en realidad, programáticamente, deberíamos aspirar a eso. Ahí, teniendo en cuenta eso, yo creo que Paréntesis, hay un Congreso del Pueblo del Horizonte, ¿no? Estos debates tienen que servirnos para alimentar esa instancia programática que va a proponer el PCD también, ¿no? Exactamente. Y hay una cuestión, otro paréntesis histórica, que es que cuando se dio la reforma del 95, leyendo ahí un poco la transcripción del Parlamento y esas cosas, uno se da cuenta que la reforma viene con toda una aluvión, digamos, del Banco Mundial, los representantes de la derecha locales y el capital, no sé qué, pero de la izquierda no hay una contrapropuesta. Y no hay una defensa, hay una defensa del status quo, no hay una defensa programática avanzada, no hay... Y eso terminó generando que, bueno, vos a lo sumo podés cambiar alguna cosa u otra de la propuesta que viene desde la derecha, pero que en realidad vos nunca tenés la agenda impulsable. Pero bueno, yo creo que hay que empezar a pensarlo como un problema, la seguridad social, con bastante más jerarquía del que se le da ahora. En el sentido de que estratégicamente la seguridad social
Hoy es un sistema institucional que sirve para cubrir determinados ingresos en la vida de las personas ante determinados avatares de la vida y del mercado, si te quedas desempleado, si ya sos viejo como para seguir trabajando, etc. Pero hay que pensarlo en términos de la potencialidad que tiene, que es poder cubrir determinados derechos o cubrir materialmente determinadas necesidades sin que eso dependa de las lógicas del mercado. Es decir, determinar determinados problemas que no son individuales, que no son responsabilidad de Rodrigo Alonso o de Hugo Frechú, sino que son problemas sociales. Poder acceder a determinada canasta de bienes materiales para poder terminar en una vida digna no es responsabilidad individual, sino que es responsabilidad del colectivo. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar otras dinámicas. Porque también podemos entender que la reproducción de la vida no solamente pasa por cómo nos va en el trabajo formal mercantil, sino que requiere otro montón de atenciones, sistemas de cuidados, sistemas de alimentación, etc. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que pensar es cómo deslindar los mecanismos de la seguridad social a cómo te va en el mercado laboral formal. Y eso ahí ya incluye el 25% de la población que vos dejaste fuera, ya coloca en otra posición algunos sectores, por ejemplo, las mujeres dentro del sistema en cuanto a los derechos que pueden acceder y a cuáles no, y ya ordena de otra manera cómo nosotros nos organizamos para reproducir la vida. Y eso estratégicamente es muy importante porque ayuda a disciplinar otros sectores ajenos a, por ejemplo, del capital a cómo se tienen que comportar. Por ejemplo, en el caso de una pandemia global que haga que tengas que estar encerrado un mes en tu casa. A partir de ahí hay que pensar también que la seguridad social es la seguridad social y no solo, que hay que tenerla en contacto con otras transformaciones que se dan en el sistema productivo, en las instituciones que se generan, por ejemplo, los consejos de salarios para determinar los avances en la productividad, pero también la distribución de la riqueza de esa productividad. Pensar también el régimen fiscal, de dónde salen los impuestos y en qué se gastan, como para poder financiar, de quién va a financiar la seguridad social, con qué cargas y cómo. Y a partir de ahí empezar a pensar esquemas de renta universal que tengan distintos componentes, si se quiere, uno universal general que cubra determinados montos, que puedan acceder a determinado nivel de vida y a partir de ahí, en base a los ingresos, si el sistema financiero canalizar ahorros particulares, porque tampoco da para requisar cuestiones y movilizar el ahorro, etc. Pero yo creo que el primer paso programático es pensar una seguridad social que sea universal completamente y deje la lógica de un anexo del sistema de mercado laboral formal. Desanclar la seguridad, desanclar, no sé si es la palabra, pero sí, se entendió claro lo que estás planteando. O sea, desacoplar, digamos, la trayectoria del mercado laboral con la trayectoria de la seguridad social. No Que en 100% realidad, quizá, pero en algún grado. claro, que en realidad suena mucho, pero no es una cosa nueva, digamos. No, Hay otros sectores muy exitosos en el mundo que han logrado hacer eso. Por ejemplo, la salud. El ejemplo ahí más paradigmático es el de Inglaterra, que es una sociedad liberal, ultracapitalista, pero que consiguió generar un sistema de salud universal, público, que vos vas independientemente claro, de qué trabajás, cuánto ganás, etc. claro. Lo mismo puede hacerse en otros sectores. Eh, Había un amigo tuyo que usaba sobre todo en el 19, cuando se discutió la reforma, cuando se Amigo discutieron las no, pensiones. es el abuelo de todos, el abuelo jacobino.
Cuando se discutió se estaba discutiendo la generación de las pensiones por vejez, que básicamente decía eso, que había determinado había determinado derecho a poder vivir materialmente que no debería depender del mercado y que debería ser para todos. Y es un poco rescatar eso también. La historia nos pone de vuelta en ese pulso gallismo-herrerismo, ¿eh? Nos salimos de ahí. Vos mismo lo traes, o sea, la historia vuelve. Bueno, algo más hubo, porque creo que a mí me quedó bastante claro el panorama. Entiendo que esta reforma en realidad, bueno, agrava esos componentes negativos de los que vos hablabas y nos aleja de la posibilidad de este sistema universal y solidario que estás planteando vos, creo, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo creo que ahí, de vuelta a la pregunta, si es necesario reformar la seguridad social, sí. ¿Qué hace esta reforma particular? Agrava los problemas por los cuales habría que reformar una reforma de la seguridad social. Claro. Claro. Porque como que tacha sobre una lógica de ajustes, del sistema visto como un sistema aislado, basado en una individualización mayor del sistema, algo así sería, o se puede caracterizar así. Exactamente, o sea, porque quiere atender problemas de la seguridad de la lógica de la seguridad social sin atender otras lógicas, por ejemplo, del resto de la economía, y la única forma que puede hacerlo es recortando derechos previsionales y privatizando las cargas de la seguridad social. Claro. Claro. Y el tema es cómo se financia esto, ¿no? Porque 9%, 9 puntos del PBI, ¿cómo se financia eso? Para que sea sostenible y para que la ampliación de derechos sea sustentable también. Yo creo que hay dos cuestiones. La primera son 9 puntos, pero que en realidad la mayoría están financiados propiamente, no es. Claro, por los aportes, sí. La segunda cuestión es pensar la dinámica del sistema fiscal como para ver eso, generando, por ejemplo, impuestos progresivos. Ahí vos tenés una capacidad de financiamiento bastante alta y que todavía no, o sea, sí existen para otras cosas, estimaciones, etcétera, pero que por cuestiones de la dinámica política no se plantea. Y después, alentando esquemas productivos de crecimiento y distribución. En la tesis ahí un poco lo que hago es ver ahí, comparar un poco cómo le va a distintos periodos del tiempo en términos de si crece mucho la generosidad, si eso genera un deterioro financiero importante y si no. Una de las principales cuestiones es que en el periodo que mayor crecimiento de la generosidad hay, que es en el del 2008-2018, el deterioro financiero no es mayor al promedio histórico. ¿Y eso por qué se da? Porque hay grandes aumentos de productividad y porque también hay esquemas de distribución salarial que te permiten financiar eso. Por lo tanto, esa pregunta de cómo se financia a través de varios lugares, trabajando coordinadamente. Claro, pero también eso lo veo que termina atado a los ciclos propios de la economía uruguaya asociados a la renta, ¿no? Y a los commodities, ¿no? Tenés un ciclo Sí, alcista, entonces el sistema puede transformarse en una mayor velocidad. Cuando se estanca el ciclo, eso te queda ahí como claro, pero eso, problema, si lo ¿no? ves en términos estáticos, o sea, a ver, el cambio en el paradigma de seguridad social seguramente no sea el año que viene, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Vos tenés que trabajar, pero juntamente con eso también tenés que trabajar en la transformación de la matriz productiva para salirte Sí, sí, de claro. la suerte de los commodities.
Sí, está. Ahí, está. Este, Sí, es el nudo en el corazón de Uruguay, de claro, América del Sur. y de vuelta, el problema de la seguridad social es que no es solamente la seguridad social, es la seguridad social, pero también el sistema fiscal, también el sistema productivo. Claro. Oye, la integralidad de la discusión estás planteando vos, la importancia de una discusión Exactamente, integral. exactamente, lo cual complica en términos de discusión política particular, como para Claro, pensar, bueno, la reforma de la seguridad social en claro, junio. claro. No, hay que discutir todo este otro montón de cosas. Ahora, también ¿Sabes? pregunto, si vos estás planteando elevar la edad de jubilación, pero por otro lado tenés un desempleo juvenil del 25% o del 20%, ¿no? También está retrasando la transición en el mercado laboral, ¿no? Me imagino, estás agravando Exactamente, abajo. exactamente. Y también, no sé, vos tenés un problema que es un problema de productividad. Entonces dejás trabajadores que ya están cansados, que tienen un decaimiento de la productividad, en Claro. relación a otros nuevos que pueden tomar Están puestos de desempleados, trabajo. están boyando por ahí, claro. Claro, es interesante eso, ¿no? Para pensar también esto de la integralidad. Mm. ¿Qué pensás? ¿Que la reforma viene este año? ¿Viene con apoyo de quiénes? ¿De qué parte del arco político? Y yo creo que va a haber este, una consolidación, un abroquelamiento de la coalición multicolor. Yo creo que la reforma va a ser menos ambiciosa de lo que plantea, este, o por lo menos de algunas discusiones que se dan en la comisión de expertos, sobre Ujú, todo vinculado a la integralidad de la reforma en todas las cajas, claro, porque parte de los acuerdos que se pueden hacer dependen de eso. Yo creo que hay una urgencia porque esa reforma suceda, este, por, por factores internos y por factores externos, porque es un requerimiento del capital internacional que Uruguay haga una reforma de la seguridad social. Eh, Vamos a decirlo claramente, esta reforma no la hizo el Frente Amplio porque no quería pagar los costos políticos de hacerlo en 2018-2019, pero que en realidad, desde la perspectiva del FMI o de las agencias calificadoras de riesgo, viene estando planteado desde 2015. sí, también tengo dudas sobre si hay consenso en el Frente Amplio sobre la orientación de esta reforma, ¿no? Yo creo Probablemente la que, coalición tenga más consenso en cuanto a la dirección que lo que puede haber en el Frente Amplio, me imagino. sí, yo creo que el Frente Amplio lo que pasa es que eh, toma un rol de defensa y no de... Este, yo creo que pueden haber matices, pero en términos de la defensa de algunas cuestiones que son bastante medulares para lo que es la reforma, hay determinado posicionamiento unificado, me parece. Hay que ver ahí cuando efectivamente sea la reforma, porque no es lo mismo el equipo de seguridad social que participó de la comisión de expertos por parte del Frente Amplio que lo que va a ser una discusión parlamentaria con los actores efectivamente negociando. Este, Claro. No, y viste que Gandini ya planteó, creo que si no hay acuerdo entre todos los partidos, no va a haber reforma. Porque ellos no quieren pagar el costo político de una reforma antipopular, ¿no? Solos. Quieren hacer una especie de paquetón ahí sí, que de transversal, embretar a ¿no? todo el mundo. Claro. Y porque va a tener costos políticos esto, ¿no? Se está subiendo la edad jubilatoria, está bajando la tasa de reemplazo, y no sé. Sí, eh, hay que esperar ahí a ver cómo se Interesa que desarrolla. se pueda seguir profundizando en la alternativa, pensando en la regeneración programática del campo popular para los nuevos tiempos. Sí. Eh, Hay una cosa que también, eh, que vi en la tesis y mirando ahí los datos, que históricamente han habido reformas y contrarreformas que alientan
o recrudecen la generosidad del sistema previsional. Es decir, hay problemas como el de ahora, problemas de sostenibilidad, ¡pum! Se recortan derechos. Al poquito tiempo hay otra reforma que revierte la reforma anterior, porque en definitiva ese recorte de derechos genera descontento social y presión por reformarlo. Yo lo que creo es que esta discusión, en vez de cerrar, abre un ciclo que permite, más allá de esta reforma, colocar el tema y desarrollarlo por un tiempo. Claro. Un tiempo que no se sabe cuántos años, pero que genera condiciones para una nueva reforma y una nueva apertura para discutir el tema. Bien, es interesante eso. Bueno, Hugo, ¿algo más? ¿Lo dejamos por No, acá? por mi parte, agradecer el Bueno, espacio y a las órdenes. ¿cómo sale Peñarol mañana contra Olimpia? Prefiero hablar de la reforma de la seguridad social. Es más esperanzador hablar de la reforma que de la del Peñarol en Copa Libertadores. Y bueno, Desde el 2011 que no pasamos la fase de grupo, ¿no? Desde la gloria del 2011, sí, y pero es capaz clasificación que, del grupo. y lo más seguro que hasta 2023 tampoco. Bueno, está. Entonces sigamos hablando de, no sé qué más desesperanzador, el futuro de Peñarol y el futuro de la El selección. Congreso del Pueblo, que va a ser una instancia que va a reunir a distintos actores para discutir programáticamente los caminos hacia el socialismo. Bien, bien, perfecto. Nos quedamos con ese resumen. Bueno, vamos Bueno, arriba, un abrazo. dale, un abrazo grande.